Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy continuaremos con nuestro tema de Power BI. En esta ocasión vamos a trabajar algunos conceptos de transformación de datos. Para ello, vamos a traer un nuevo dataset o conjunto de datos, el cual vamos a abordar. Este lo saqué de los datos que tiene el gobierno colombiano abiertos para que uno pueda explorar, hacer visualizaciones y con eso pues hacer exploraciones de datos. Entonces, vamos a ponernos entonces en marcha. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar nuestro archivo de Excel. Para ello, damos clic. En este caso, yo lo tengo acá, se llama Proyectos de Empresa de Vivienda de Antioquia. Antes de abrirlo, quiero que lo veamos. Bueno, aquí lo vamos a poder observar. El arriba, si lo observamos acá, en esa parte superior, contiene unas celdas que están en blanco, otras pues con un título, y en sí el encabezado aparece a partir de la como cuarta, quinta celda. Y si ustedes observan acá donde dice AMBA, hacia abajo dice null, pero este título corresponde a cada uno de estos municipios, así sucesivamente hacia abajo. Por ejemplo, Bajo Cauca, que viene a ser como una región, una subregión de Antioquia, tiene unos municipios y no está pues como trayendo. Adicionalmente nos está mostrando que acá los nombres de las columnas no corresponden, como dice acá subregión, municipio, nombre del programa. Entonces, a través de la transformación de datos, vamos a realizar todos esos cambios. Acá antes le vamos a dar en transformar datos. Le voy a dar clic y él me va a llevar a otra ventana de Power BI. Disculpen la tos, pero estoy un poco como con medio como gripa. Entonces, en esta ocasión podemos observar que acá esta es otra ventana que se nos abre cuando nosotros vamos a transformar los datos. Si en algún momento yo no quiero transformar los datos, pues simplemente lo doy cargar. O si ya transformé, ahorita lo vamos a ver, podemos volver a llegar a esta ventana a través de este botón de transformar datos que está ahí en Power BI. Muy bien, entonces, primero que todo, lo que vamos a hacer es eliminar las primeras tres filas para que nos coja a partir de la cuarta los nombres de las columnas. Listo. Para ello, acá en la pestaña inicio tenemos una opción que se llama quitar filas. ¿Sí? Entonces acá le voy a dar quitar filas superiores. Yo mire que acá hay varias opciones. En este caso voy a elegir quitar filas superiores. Y le voy a decir que me quite las primeras tres. Y le digo aceptar. Inmediatamente él me lo elimina. ¿Y qué está pasando? Si observamos en la parte derecha, acá hay unos pasos aplicados. Esos pasos aplicados quiere decir que Power Query, como se llama esta transformación de datos, que nos va a servir a nosotros para hacer transformaciones o ETLs, que son como ese carga de información, ¿cierto? Esa extracción primero de información, una extracción, luego los transformamos, o sea, lo limpiamos y luego cargamos esos datos a una base de datos, ¿cierto? O se llaman ETLs, extracción, transformación y carga de datos. Entonces, acá yo por medio de Power Query sirve tanto en Excel como en Power BI, él nos va mostrando un paso a paso de lo que estamos haciendo. Si yo me vengo a origen, él me va a mostrar simplemente el origen de los datos. Si me vengo a navegación, me muestra, mire, pues el dataset sin hacerle nada, ¿cierto? Acá donde yo le moví los encabezados, ¿cierto? Acá me muestra tipo cambiado y luego filas superiores quitadas. Incluso yo estos nombres que él va poniendo los puedo cambiar. Yo le puedo cambiar el nombre para yo luego como poder identificar o poder sí, identificarlo mucho más rápido y que me pueda ayudar a mí a poder saber en qué paso estoy, ¿cierto? Muy bien. Incluso yo puedo eliminar un paso. Va a eliminar, el de eliminar las filas. Y lo vuelvo a hacer, mire que ya lo eliminé, y acá lo puedo volver a hacer.
Muy bien. Entonces ya eliminé eso. ¿Y qué me queda? Voy a usar esta opción que dice acá, usar la primera fila como encabezado. Entonces mi primera fila, para que sean, y no me quede así como columna 3 4 5 sino que me quede con los nombres. Inmediatamente hace el cambio y ya me queda. Muy bien. Ahora quiero que este AMBA me quede hacia abajo. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Hay dos opciones. Una lo podemos hacer, bueno, en este caso lo vamos a hacer aquí en transformar, en la etiqueta transformar y le vamos a dar rellenar en este botón de acá. Y le voy a decir que hacia abajo. Entonces yo me paro acá en la MBA, ¿cierto? Y le digo rellenar hacia abajo. Inmediatamente me los pone, mire, me va poniendo todo. Ya no tengo esa problema o esa dificultad que teníamos de los null, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con Power Query o con el tema de transformación de datos en Power BI? Hay mucho tela que cortar, ¿cierto? Acá podemos aplicar, por ejemplo, crear una nueva columna o una nueva fila. Podemos saber qué tipo de datos, por ejemplo, estas opciones que ustedes ven acá en pantalla que dice válido 100%, si hay error, si hay vacío, como por ejemplo yo le voy a decir rellenar hacia abajo, lo voy a quitar y mire que él me dice vacíos el 99%, pero cuando yo lo quito, él me dice que es 0%, ¿cierto? ¿Eso dónde lo podemos poner? Acá en herramientas, perdón, en vista. En vista yo le digo distribución de columnas. Mire que me saca las barritas, cómo está distribuido, digamos, los datos. Me muestra mostrar espacios en blanco. Mire que me los muestra y calidad de la columna, que son todos estos datos. Les voy a volver a hacer el de rellenar, ¿cierto? Hacia abajo. Ese tema es muy amplio y digamos que vamos a irlo trabajando poco a poco en varios videos para que lo podamos trabajar. Acá podemos, por ejemplo, agregar nuevas columnas, ¿cierto? Columnas condicionadas, por ejemplo, si esto, por ejemplo, como lo que trabajamos en Excel. Si, por ejemplo, en el dataset Data Science decíamos, si la empresa es large, ¿cierto? Ese era L, y el salario, el puesto de trabajo era Data Science, entonces al salario póngale un 15%, ¿cierto? Yo también esto lo puedo hacer acá por Power Query, en Power BI, ¿cierto? Igual también por medio de DAX, que es un lenguaje que utiliza, Power BI utiliza varios lenguajes, DAX y M. M es el lenguaje que estamos viendo en este momento en transformación de datos y DAX es el otro lenguaje que usa Power BI para todo el tema de hacer fórmulas o funciones. Entonces ahí también habría que aplicar otros conceptos diferentes que nos ayudarán a nosotros a poder mejorar nuestra manera de visualizar los datos, ¿cierto? Hacer operaciones. Por ejemplo, me gustaría mucho, vamos a verlo, en este campo fecha, miren que hay una T que divide la fecha como de la hora, ¿cierto? Diciendo como T de tiempo. Voy a quitar esto de dos maneras. La primera lo voy a hacer creando, acá donde dice agregar columna, por medio de la función extraer. Entonces vengo acá y le voy a decir que por un rango. Le voy a decir contando la que está aproximadamente en el décimo eh, rango, ¿cierto? En los ítems, si yo cuento en los índices, eso cuenta a partir del cero. O sea, el 2 es el cero, el cero es el uno, el 2 es el 3 y así sucesivamente hasta llegar a 23, ¿cierto? ¿Cómo puedo saber yo eh, esto de acá, cuántos cuánta longitud tiene esa cadena de caracteres? Luego, acá en extraer le va a decir longitud, por ejemplo. Mire que inmediatamente ella me dice, acá hay 23, acá hay 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es una manera de yo saber cuántas caracteres está teniendo una cadena de texto o de caracteres, ¿cierto? Cuántos índices.
Entonces acá, ¿yo qué voy a volver a hacer acá? En extraer le voy a dar el rango, le digo 10, el índice inicial y número de caracteres, le digo que 13. Miremos qué pasa. Miren que él no me la partió, que es lo que yo quiero. Pero si me puso acá T000, me puso entonces a partir de la T todos esos caracteres. Pero yo lo que quiero es que me quede la fecha exacta, ¿cierto? Sola. Vamos a aplicarlo. Eso sí lo vamos a hacer en transformar, porque entonces yo quiero es que dentro de la misma columna me queden esos datos. O sea, que la T desaparezca a partir con esos ceros. Entonces, acá en transformar datos voy a buscar extraer de nuevo y le pongo el rango. En este caso, el índice inicial, porque recordemos que empieza a partir del cero. Entonces el 2020, el 2 es el cero y el cero sería el uno, y así sucesivamente el cuenta hasta 23, ¿cierto? Y número de caracteres, entonces yo le digo que 10 y le digo aceptar. Mire lo que pasa, ahí sí inmediatamente me borró toda, toda la columna. Pues toda la columna, perdón, no, todos los caracteres que eran de la T hacia allá y me dejó solamente la fecha, que me serviría a mí ya después para hacer otros trabajos con Power BI, ¿cierto? Con las visualizaciones. La idea de todo esto es hacer los menos pasos posibles en nuestro Power Query, ¿cierto? Acá pues yo voy a eliminar este rango de texto insertado, ¿sí? Lo voy a eliminar longitud, porque ya no lo necesitamos, simplemente lo voy a dejar así. La idea es que entre menos pasos hayan, pues menos hay que carga de datos. Muy bien, entonces para ello, yo para salvar estos datos, este trabajo que yo acabé de hacer, todas esas modificaciones, acá en la pestaña de inicio me vengo a cerrar y aplicar y le digo cerrar y aplicar. Le puedo aplicar o cerrar sin aplicar. Le voy a dar cerrar y aplicar. Me va a cerrar entonces Power Query y lo aplica todos esos cambios. Y luego como va a mostrar entre las tablas con los cambios realizados. Y le está cargando. Muy bien, entonces ya ahí me mostró, ya ahí pues terminó. Si yo como quiero verificar, vengo aquí a datos y puedo verificar. Mire que acá está, ¿cierto? Entonces primero me puso los NA en la fecha y luego me puso lo que son las fechas. Por ejemplo, si observamos, todas tienen guión al medio, pero acá hay una que no tiene guión. Esta la podríamos cambiar. ¿En dónde? En transformar datos. Ahí te dejo una tarea para que puedas poder practicar con extraer. Es muy fácil, ¿cierto? Simplemente es buscar cómo podemos quitar esas barras, esos slides por un guión al medio. Muy bien. Número de convenio. Entonces pone primero los NA y luego los otros que tienen números, ¿cierto? Mira, entonces acá tenemos los datos. Ya que nos queda empezar a hacer nuestras propias visualizaciones. Entonces para ello vamos a hacer una práctica pequeña y hacer unas dos o tres visualizaciones y una segmentación de datos. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es verificar por dónde quieres hacer la segmentación, ¿cierto? Por ejemplo, me gustaría mucho, pues, y los datos, cuáles datos necesitas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo vengo acá y quiero conocer un poco más de mi dataset, yo podría decir que una subregión, la subregión podría ser una oportunidad para conocer cómo le está yendo a cada una de ellas respecto al estado del proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, si está en ejecución, en ejecutado, en estudios y diseño, ¿cierto? Me gustaría, por ejemplo, conocer eso. Pues podemos venir acá y podemos hacer entonces una tabla. Si hacemos una tabla, vamos a hacer uno de barras que nos diga, por ejemplo, por subregión, como le dijimos. Entonces acá buscamos el estado del proyecto, la subregión, a ver cómo nos queda acá. Y el eje Y, entonces sería el estado del proyecto, por ejemplo. Entonces aquí mire cómo nos va mostrando, ¿sí? ¿Cómo está la subregión respecto al estado del proyecto, por ejemplo, ¿cierto?
Entonces ahí nos va mostrando cuál es la que, la subregión que más le está yendo bien, por decir, pero habría que mirar entonces en detalle esos estados de proyecto. Acá nos está mostrando pronto la cantidad, por ejemplo, acá nos mostramos entonces Oriente con estado de proyecto 161, o sea, 161 casos. Podemos aplicar una medida de DAX, como lo hicimos en el video pasado, de que nos cuente las cantidad de filas y ya con eso hacer, eh, pues trabajar mucho más fácil, ¿cierto? Muy bien. Eso puede ser uno que nos puede ayudar, ¿cierto? Ahora yo le puedo poner, por ejemplo, vamos a hacer acá una segmentación de datos, traigo las subregiones y acá donde dice dar formato al objeto visual, le va a decir configuración de la segmentación y en vez de vertical le va a dar horizontal, me los convierte como si fueran unos botoncitos y ya lo puedo como alargar y achatar para que vaya como quedando como en unos botones, ¿cierto? Miren ahí. Entonces ya el usuario lo que puede hacer, yo eso le puedo cambiar los colores. Si él aprieta, por ejemplo, bajo Cauca, me muestra bajo Cauca, Magdalena Medio, múltiples, ¿cierto? Mire, ¿sí? Bien, ahí ya creamos una segmentación de datos. Podemos hacer algo como de un gráfico de barras. Perdón, no lo había quitado el. Listo, muy bien. Un gráfico de barras, perdón, de torta, que nos muestre también, por ejemplo, esos campos. Entonces, por ejemplo, que nos da por ejemplo, estado del proyecto. La leyenda va a ser los estados del proyecto, ¿cierto? Por municipio puede ser, y acá nos da. Entonces, el estado del proyecto por municipio, ahí nos está mostrando, ¿sí? Si yo ya antes, por ejemplo, digo nordeste, ¿cuáles están ahí? Entonces, por ejemplo, este gráfico lo voy a cambiar y en vez de que me traiga la subregión, le puedo decir que me traiga los municipios, municipios, y yo le voy a quitar ese filtro. Ahí van a aparecer todos, pero si yo le pongo múltiples, por ejemplo, me aparece el de municipio múltiples, pero si yo le digo Magdalena Medio, me salen solo los del Magdalena Medio. Si digo Bajo Cauca, me salen solo los del Bajo Cauca. Si digo Urabá, todos los que están allí en Urabá, ¿cierto? Y el porcentaje en el estado del proyecto que tienen. Entonces miren qué fácil es hacer esas visualizaciones y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Espero que ese video te haya gustado. Ahí perdón de pronto la tos, eh, y que puedas practicar mucho para que puedas lograr avanzar mucho en este tema Power BI, que de verdad es muy útil en nuestra vida. Muchas gracias. Chao, chao.